Muy buenas tardes a todas las compañeras, compañeros y compañeras que están presentes en esta sexta edición del curso de formación de formadores en género y derechos humanos de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Hoy contamos con dos expositoras de lujo, Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, que nos hablará de mujeres y trabajo y políticas de cuidado. Y en un segundo tiempo contaremos con la exposición de Samantha Pérez Cesaretti, activista de larga data en la lucha de los derechos de las personas con discapacidad y profesional con especialización en la materia, que nos hablará de mujeres y discapacidad. Entonces vamos a empezar presentando con un poquito más de detalle a la compañera Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, la primera ministra de la provincia de Buenos Aires, y esto desde diciembre del 2019, cuando el gobernador electo Axel Kicillof creó este ministerio. Hay que decir que es ante todo una militante social, sindical y feminista, que fue secretaria de Género a nivel nacional de la CTA de los Trabajadores, y en esta institución sindical creó y dirigió el Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina, al tiempo que participó en el plano internacional del Comité de las Mujeres de la Confederación Sindical Mundial. Forma parte, por supuesto, desde su creación de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y ha escrito numerosos artículos y ensayos sobre la temática en la que se ha especializado, habiendo sido también columnista de género en radio y televisión. Bienvenida entonces, Estela, con Mujeres y Trabajo y Políticas de Cuidado. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Adriana, gracias por esta presentación. Bueno, a María Elena Nadeo, que anda ahí con un poco de enfermedades de época y se estará recuperando seguro pronto. Agradecerles, aclararles que, bueno, yo les voy a pedir disculpas porque no me voy a poder quedar toda la actividad, voy a tener que ir, me tengo que salir para Buenos Aires después de terminar mi exposición, pero no quería dejar de faltar al compromiso que hice ya hace tiempo de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema de los trabajos y los cuidados en clave feminista o desde la perspectiva de género. No puedo dejar de iniciar estas palabras que voy a compartir con ustedes sin dejar de mencionar el repudio más absoluto al magnifemicidio, intento de magnifemicidio, por suerte intento, no sabemos si milagro, si qué es lo que ha hecho que hoy no estemos en otro país, como hubiese sido que ocurra un evento de semejante dimensión. Pero bueno, estando en una formación de un organismo de derechos humanos como la PDH y sabiendo que han sido parte de todas las declaraciones y también de las movilizaciones de solidaridad y de reclamo para la investigación, pero también para la defensa democrática. Creo que hay algo del orden de lo que aquí trata, que tiene mucho que ver con los derechos de las mujeres, con la igualdad de género, con la no violencia, la no discriminación, que está en juego en lo que ha ocurrido, y el rol político, el papel de una líder, como Cristina Fernández de Kirchner, la principal líder de este país, vicepresidenta de la Nación, 2 veces presidenta, tiene una razón fuerte de género en el ataque que ha tenido, no solo por el proyecto que encarna, sino también un fuerte contenido misógino, como hemos visto que
neoliberalismo en sus fases más conservadoras pone en juego, ¿no? Un racismo, un clasismo y una misoginia muy poderosas que requiere un sistema de acumulación que lo que produce es desigualdad profunda. Y esto vale para ir introduciéndome en algo de las definiciones que hacen a cómo trabajamos las mujeres y cuidamos, que es lo mismo, digamos, el trabajo y el cuidado, que es algo que se ha puesto en evidencia. Pero justamente el sistema, hay una división, según plantean los teóricos, tanto social como sexual del trabajo, que plantea una organización que está dada por el sistema capitalista en el que vivimos actualmente en su fase neoliberal, que es una fase de financiarización del capital, que tiene las características particulares que conocemos. No vamos a ahondar en eso, pero sí para pensarlo en torno al trabajo de las mujeres. Y eso se acompaña de la división sexual, que supuso esta característica de organización del trabajo entre lo público y lo privado, lo que se decía el ámbito de lo doméstico y el ámbito de lo público, en tanto a lo productivo, a lo político, a lo remunerado en ese ámbito, que es un ámbito en el que las mujeres nos insertamos siempre en realidad estuvimos trabajando en todos los ámbitos, pero de una manera desigual, subvalorizada, considerada complementaria y en muchos casos asociada a este trabajo de lo doméstico. La segmentación del trabajo, del mercado laboral o del mundo del trabajo, tanto horizontal como la segmentación vertical, y particularmente la horizontal, lo que marca es que a las mujeres nos han asignado un reparto en la tarea de cuidado, de trabajo que tiene que ver con los cuidados, y que esto se reproduce tanto en el ámbito de lo doméstico, de lo comunitario, de lo social, que son los trabajos no remunerados, como a la hora de los trabajos remunerados. Y en esa segmentación nosotros podemos ver cualquier análisis de mercado laboral que se ve por sectores, vamos a encontrar que casi el 20% de la población económicamente activa femenina está en el trabajo doméstico, uno de los más informalizados, con menores cantidades de ingresos. Vamos a ver que los otros trabajos que son salud, educación, todos los trabajos que son como una continuidad de ese trabajos del ámbito de lo doméstico. Hoy estamos, y después de la pandemia, en un contexto donde la cuestión del cuidado se ha colocado de una manera más visible, más evidente, más crucial, incluso más evidente la crisis de los cuidados a partir de la pandemia, y lo que ha significado la sobrecarga de los cuidados cuando nos tuvimos que quedar en casa, y que algunos factores como la violencia doméstica, familiar, como se la llame, o las relaciones sexoafectivas, más la sobrecarga de la tarea de quien cuida, ha sido algo que se puso más aún en la agenda pública. Creo que empezó a estar más en la agenda pública con la fuerte irrupción masiva del movimiento de mujeres, que es un movimiento histórico, con muchas etapas que podemos analizar de distintos momentos de ese movimiento, pero creo que la masividad, por un lado la crisis del 2001-2002 en la Argentina, y después la masividad a partir del Ni Una Menos y del 2015, y lo que después devino en los paros internacionales de las mujeres, y en una nueva fuerza, por lo menos a nivel latinoamericano, internacional, de diálogo del movimiento de nuestro continente, que empezó a ser visible la agenda, incluso a poner en cuestión qué es trabajo. Porque lo que hacemos las mujeres cuando salimos a la política, al espacio de participación, también empezamos a decir, hey, ojo, muchas de las teorías políticas y económicas terminaron de definir qué es el trabajo a la hora de mirar las relaciones del intercambio económico y las producciones de plusvalía y por las distintas teorías que podamos pensar económicas, pero invisibilizaron, no reconocen
lo productor de riquezas, de servicios, y lo reproductor de la vida y de la fuerza de trabajo, que es todo ese trabajo invisible que hacemos las mujeres. Ya digo, no solo en el ámbito doméstico familiar, sino también en el ámbito comunitario, que son ámbitos altísimamente feminizados. Nosotras, y yo vengo, tal cual como me presentaba Adriana, del mundo sindical, de la Central de Trabajadores de la Argentina, hasta diciembre del 19, que asumí como ministra en la provincia, junto a Axel Kicillof, estaba al frente de la Secretaría de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina, y allí teníamos una articulación fuerte que sigue existiendo. Es más tarde tendré una reunión con compañeras del mundo sindical, de la corriente, de distintas centrales sindicales, a donde planteamos siempre la necesidad de pensar esta interrelación, que nosotras tenemos que pensar los cuidados, la tarea de los cuidados como un derecho, pero los cuidados como un trabajo que requiere de derechos también, y los cuidados desde el desarrollo y las posibilidades de las comunidades en torno a los cuidados, que han generado, por ejemplo, en las infancias, bueno, enorme cantidad de experiencias, o los cuidados de la propia comunidad, como en la pandemia, que son desde el ámbito de los centros barriales, digamos, cuando nos tuvimos que quedar en casa, también esos ámbitos de la militancia y de la comunidad han funcionado como ámbitos de acompañar el tejido social, no solo el Estado, que el Estado fue imprescindible. También, si hay una lección que nos dejó la pandemia, es que sin Estado, nada, ley de la selva, en una situación como esa, ni hablar de las cifras que deberíamos hablar de Montaná. Pero además, estos ámbitos comunitarios y sociales. Porque también, digo, allí hay algo de los cuidados que tienen que ver con el tipo de tareas que hay que hacer en torno de todas las personas. A lo largo de nuestra vida necesitamos de cuidados y de autocuidados. Hay en etapas en que la dependencia es mayor, pero hay un cuidado, un autocuidado personal y grupal, familiar, que es permanente. En general, se señalan a poblaciones que requieren de especial cuidado, como las infancias, y las personas que tienen determinadas dependencias a lo largo de la vida. Algunas pueden ser por alguna discapacidad que requiera determinado cuidado permanente, o en determinada edad adulta, donde haga falta cuidado, o algún periodo de alguna enfermedad en algún periodo de la vida. Pero después hay cuidados cotidianos, permanentes, que necesitamos todas las personas. Entonces también hay algo que es un debate en torno a los enfoques de los cuidados, es que no todo se puede mercantilizar en la vida, que no todas las respuestas son a partir de la mercantilización. Entonces es un derecho, tenemos derecho a tenerlo, a cuidarnos y a cuidar, debe ser como un trabajo de calidad, pero también hay que pensar en la dimensión de lo emocional que está puesto en juego a la hora de cuidarnos, y ahí sabemos mucho las mujeres, de empatías, de cuidar la casa común y cuidar la casa y el hogar y de las otras y de los otros, prácticas que también en nuestras de solidaridad común, que también en nuestras sociedades pueden aportar para construir valores no tan individualistas, no del sálvese quien pueda, no de solo la meritocracia, o esa división también en los roles, esos mandatos de la masculinidad que históricamente han sido tan alejados de la idea del cuidado, porque se lo pensó en esta división al varón como el proveedor, que con que traiga el dinero estaba todo cumplido. Hoy no solo que ese modelo está absolutamente en crisis, y hay una cantidad de familias ensambladas, familias diversas, familias de distinto tipo, sino que ya no funciona un modelo de ese tipo. Entonces las relaciones del cuidado, para mi perspectiva y también son una oportunidad de revisión de los mandatos de la masculinidad y de la feminidad en nuestras sociedades. Y muchas de las violencias que a veces se plantean ejercer o aceptar o tolerar en esa
estereotipos de mandatos, roles de género, también una sociedad que coloque a los cuidados como un principio ético del desarrollo de nuestras vidas, también me parece que nos va a contribuir en colocarnos en valores que son más humanizantes y no como este sistema nos lleva, ¿no?, a un modelo de desigualdad y de individualismo, y vemos también que en algunos extremos en discursos del odio además, y de plantear al diferente, o a quien tiene una diferencia o una dependencia, como alguien con disvalor en la sociedad y no al revés, ¿no?, alguien que es un semejante y que tenemos que compartir una vida que sea digna, y digna de ser vivida todos y todas. En ese sentido, ¿qué decirles respecto a en qué punto está hoy? Digo, hoy me parece que, como venía sosteniendo, esta agenda está más visible por una múltiple cantidad de razones. De hecho, vamos a tener la conferencia regional, la 15 conferencia regional de la CEPAL en Buenos Aires, que va a ser sede, y el tema es el cuidado como una posibilidad de reducción de las desigualdades. No es exactamente así el título, pero ese es el sentido de los temas que van a estar en debate. Yo decía que nosotras y particularmente desde el sindicalismo y las mujeres sindicalistas de las distintas centrales vienen planteando la inquietud de ligar estas agendas, de pensar que nosotras tenemos que mover el amperímetro de las brechas de desigualdad del mundo del trabajo y pensar, si lo pensamos también al cuidado como un trabajo con derechos, pensar en la corresponsabilidad. Tenemos que pensar que allí hay una corresponsabilidad del Estado, de las empresas, de los sindicatos como agenda de política sindical, de mesas de negociación colectiva, y también en los hogares. La redistribución de la tarea del cuidado es un desafío político y ético-político, diría, porque hay una base fuerte de la desigualdad hacia las mujeres, no solo en la brecha laboral en sus distintas facetas, salarial, brecha de participación, brecha respecto a los principales lugares de decisión, sino en las políticas. Porque la cuestión del dirimir la participación social, política, sindical, profesional, y la reproducción de la vida y el cuidado coinciden además. Nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en la militancia, en lo profesional, con la vida reproductiva. Y esto sigue siendo hoy un dilema que atraviesa la vida de las mujeres. Y me centro en las mujeres, porque uno podría decir, bueno, la diversidad sexual, bueno, hay que ver, no tenemos ni mucho dato todavía, porque mucho además de lo que estadísticamente se mira en torno a uso del tiempo, en torno a las estadísticas laborales, en general están divididas por varón-mujer. Así que recién ahora empezamos a partir del censo a tomar otras identidades sexogenéricas como para poder leer también en la sociedad cuánto afecta a otras identidades sexogenéricas, pero en general sabemos que podemos pensar todas las identidades no varón que se ven afectadas por brechas de trabajo y de cuidados. Y en ese sentido, pensar que hay una agenda, nosotras nos hemos planteado como abordar en la provincia de Buenos Aires varios aspectos, porque es un universo inmenso y calcúlenlo a la escala provincia de Buenos Aires. 135 municipios, más de 17 millones de habitantes, más de 2.000 localidades, espacios urbanos gigantescos y localidades rurales de las más pequeñas, costeras, isleñas, bueno, y la diversidad geográfica y humana también, en todo nuestro, que es una enorme riqueza, pero una enorme complejidad de abordaje. Entonces allí nosotros construimos una mesa interministerial de los cuidados, que produjo un documento abordando algunos aspectos fundamentales para la provincia de Buenos Aires. Y sectorizar, digamos, en torno a promover y a reconocerlo para trabajar el abordaje. Por un lado, el tema de las infancias, cuando pensamos en los sectores que especialmente requieren de cuidados. También abordar, porque además cuando digo la diversidad de nuestra provincia, pensemos las dimensiones de la interseccionalidad,
Entonces, cuando tenemos que cruzar este tema con población rural, con persona con discapacidad, con pueblo originario, cuestiones etarias, cuando tenemos que hacer cruces interseccionales necesarios a la hora de intervenir y de dar respuesta a las necesidades. Son obviamente inmensas. Pero a decir, en el tema de infancias, en la provincia de Buenos Aires se ha reconstruido lo que es la mesa interministerial que define nuestra Ley Integral de Protección de las Infancias, a donde se está trabajando fuertemente con la inclusión de la perspectiva de género, y a donde allí se han abordado una serie de medidas como, por ejemplo, el refuerzo en todo lo alimentario, no solo en lo escolar, sino el refuerzo, el MESA que se llama, que es un refuerzo adicional a todo lo alimentario para las infancias, pero también los centros de desarrollo infantil, que se trabaja con Nación para pensar en espacios de cuidado de los 45 días hasta los 3 años, cuando no tenés la escolaridad formal. Entonces esto es una política que se está pensando en avanzar, sobre todo localizándola en los centros a donde menos infraestructura de cuidados encontramos. También se trabaja la idea de incluir los aspectos que tienen que ver con el hábitat, la vivienda, y pensar el hábitat como el desarrollo de espacios urbanos a donde miremos qué pasa con los servicios de esos desarrollos urbanos, porque no nos movemos en el hábitat las mujeres igual que los varones, somos las que tenemos las responsabilidades de cuidar, entonces qué servicios hay en todos los nuevos barrios o viviendas que se hacen, las escuelas. Ahora se ha colocado, y también cuando lo pensamos desde el punto de vista del trabajo en la obra, hay toda una cantidad de iniciativas que plantea cómo incorporamos a las mujeres. Entonces, por ejemplo, toda la obra pública ha incorporado, cuando se es proveedor del Estado, priorizar a quienes las conducciones de las empresas tienen mujeres, pero te garantizan trabajo para las mujeres en los sectores de la obra pública. Y en eso quiere decir que un estudio especial de brechas de desigualdad de la Unidad de Género de Hacienda mostró que en el último trimestre del año 2021 subió un 5% la participación de las mujeres en la construcción y subió un 7% la participación de las mujeres en transporte y comunicaciones. Ahí creemos que hay un camino. El sector público ha acordado a través de la negociación colectiva toda una reforma de licencias que incorporan la noción de parentalidad, de corresponsabilidad, a donde incluye todo el proceso de cuidado, de acompañamiento educativo, de reconocer licencias para el no gestante, la no gestante, en las parejas del mismo sexo, algo que está en el proyecto de sistema de cuidado que presentó el Ministerio de Mujeres de la Nación, en la reforma de la ley de contrato de trabajo para el sector privado. Nosotras no tenemos incidencia en el sector privado, pero en el público esto ya se ha modificado. También hacia el sector de trabajo doméstico, y lo mencionaba yo, tan feminizado, se ha trabajado mucho en promover la regulación del trabajo, la formalización, pero también en buscar con la inspección del trabajo, llegar a los sectores que informalizan. Se han hecho inspecciones especiales en los barrios cerrados, nos encontramos con más de un 80 o un 90% de incumplimiento. Entonces, bueno, allí hay, y lo mismo que promover el ingreso de las mujeres a sectores no tradicionales, oficios sin prejuicios, el sello Construir Igualdad, que las empresas coloquen políticas de cuidado, tengan varones o mujeres en los sectores de trabajo, en esta idea de la corresponsabilidad. Lo que también trabajamos fue un informe que nos sacó una serie grande de medidas de acción en las que estamos trabajando, que es lo de la obligación alimentaria, la cuota alimentaria, que encontramos que el 70% de los progenitores padres no la cumplen, o completamente no la cumplen, o parcialmente. Y eso hace a un factor muy fuerte de brecha de desigualdad, que tiene que ver con el tiempo para las mujeres, porque tienen que cubrir el tiempo que no cubren los progenitores, conseguir otros trabajos por ese tiempo, endeudarse, sobreendeudarse por la falta de recursos para ese cuidado, y endeudarse con otros familiares que son los que cuidan, porque además el 70% no hace remuneración económica, pero solo el 10% le dedica tiempo de cuidado de los padres. Esto es lo que nos dio una encuesta cual y cuantitativa,
y estamos en un trabajo de varias reformas, trabajo con distintos organismos de la provincia, pero también campañas de sensibilización, porque queremos llegar antes que lo punitivo. Hay un registro de deudores, pero la verdad que no ha demostrado demasiada eficacia. Cuento algunas de las iniciativas, son una multiplicidad más, no hablamos de adultos mayores, que se ha vuelto a fortalecer la línea del acompañante, que bueno, tanto el PAMI como el IOMA reconozcan el acompañamiento de los adultos, las adultas mayores, pero allí falta un capítulo que se viene conversando mucho, que tiene que ser mucho más generalizado el acompañamiento, incluso en tiempos parciales, no solo para quien esté enfermo, sino para situaciones de soledad. Ha cambiado demográficamente nuestra sociedad, tenemos mucha más expectativa de vida, entonces también todo eso nos desafía en torno a cómo el Estado debe desarrollar una serie de acciones que tengan que ver con este tema de mejorar la calidad de nuestras vejeces, de cómo transitamos nuestras vejeces. Decirles que, para ir cerrando, y que podamos tener por ahí un ratito de intercambio, que es muy importante que se habla de estos temas. La palabra cuidado en el contexto de la pandemia nunca escuchamos que se hable tanto. Siempre ha sido una actividad invisibilizada y desvalorizada económica, social e incluso culturalmente. Antes se cuidado, ¿de qué están hablando, no? Como nos ha pasado con las tareas feminizadas en nuestra sociedad. Creo que estamos en un tránsito que se está transformando esa realidad, que falta muchísimo, porque si hay algo que también nos ha dejado la pandemia es una sociedad más desigual, ha profundizado las desigualdades que había antes. Y la concentración de la riqueza ha sido aún peor. La desigualdad distributiva, lo hemos visto en cualquiera de los informes económicos que muestran lo que está pasando con el reparto de la riqueza, si lo miramos del 2015 a esta parte, cómo se han profundizado las desigualdades, o sea que ha quedado peor. Si la utopía de que podíamos salir y quedar mejor después de una pandemia, claramente estamos en una guerra en Europa, algunos hablan hasta de tercera guerra mundial. Así que a mí me parece que la agenda feminista, que por algo es un blanco de los odiadores, que son además defensores del mercado absoluto, ¿no? Y por lo tanto, desde ya que el sálvese quien pueda, es una agenda que aporta a pensarnos desde nuestros costados más humanos. Es una agenda que aporta a que repensemos el trabajo, a que redefinamos qué es el trabajo en esta sociedad, y que pongamos en una mirada pública, política, social, otras dimensiones de las desigualdades, con las que convivimos siempre, pero absolutamente invisibilizadas, que son estructurales en nuestra sociedad. Entonces creo que en ese sentido, si miramos la parte positiva de esto, creo que hoy estamos en otra dimensión discutiendo el tema, porque es agenda pública, es agenda política, y hay un movimiento como el movimiento feminista y como el feminismo sindical, que lo ha tomado y que ha logrado incluso que impacte en la agenda de las organizaciones, de muchas de las organizaciones sindicales, y hay estados y gobiernos que están colocando también esta discusión a una escala de decir tenemos que incluirla en el conjunto del debate de las políticas y del modelo. Cuando pensamos en la justicia social, esa justicia social es con igualdad de género, y la justicia social con igualdad de género debe tener el trabajo de las mujeres y los cuidados como una agenda ineludible, inescindible, de que esa real justicia sea parte de las condiciones de vida de las mayorías en nuestra sociedad. Así que yo dejaría por ahí planteando que de fondo la mayoría son desafíos y tareas pendientes y derechos pendientes, pero hoy estamos debatiéndolos mucho más que hace poquitos años todavía están
estaban mucho más invisibilizados. Bueno, muchísimas gracias. Estela, por Se corta mucho, por ahí esta tendrías que cerrar el video. Por ahí tendrías que cerrar. intervención. Es verdad que nuestros contrincantes del proyecto histórico son Adriana, se corta mucho. también nuestros enemigos en lo que es la por tu locución, que habla todo, aunque nos quede el desafío de eso. ¿No se escuchó? Se te corta mucho. Por ahí, si apagás el video, capaz que te podemos escuchar mejor. Sí, bueno, le agradecí a Estela y les comentaba que como ella debe retirarse por cuestiones de agenda, le podemos empezar a hacer las preguntas que quieran en este momento antes de proseguir con la segunda disertante. ¿Qué les parece? Las pueden escribir en el chat o si no, si logran ser breves en la pregunta, decirlas. ¿Se escuchó mejor? Sí, ahí sí, Sí, Adriana. Mucho mejor ahí. Bueno, gracias a todas las que están haciendo comentarios, reconociendo la labor del ministerio. Acá hay equipos muy militantes y comprometidos. Sí. Excelente exposición, compañera. Muchas gracias. Gracias, compañera ministra, súper claro. Estela, gracias por la labor que estás desarrollando junto a tu equipo de trabajo. Excelente. No sé si quieren ahondar algún aspecto o alguna ampliación de lo que expuso. Acá han hecho una pregunta, recién se acaba de... Un segundito que la encuentre, que se me pasó. Dice, ¿cuál sería, según tu opinión, la tarea que podemos llevar adelante desde el llano? Bueno, yo creo que desde todos lados podemos contribuir en esta tarea. A mí me parece que es muy importante que se visibilice, que se debate el tema, que tengamos presente, digo, cada una desarrolla sus actividades. Bueno, ustedes hacen parte de un organismo de derechos humanos como la PDH. Yo creo que también en parte de la defensa de los derechos, la agenda del cuidado es una agenda que puede activarse, que ayuda a colocarla en los debates, porque ayuda a discutir cómo reducimos las desigualdades estructurales en esta sociedad que nos afectan. Así que, y me parece que ahí también lo que tenemos que hacer es poder mirar, cuando nos organizamos, militamos en los espacios que sea, ¿qué hacemos con el cuidado de esos espacios? ¿Qué pasa con quienes cuáles son los horarios de organización? ¿Cómo hacemos con quien tienen hijos, hijas a cargo o personas a cargo? ¿Favorecemos que se genere un ámbito para que las compañeras tengan con quien cuiden los hijos en esos lugares? ¿No? Horarios, fines de semana. Hay una serie de cuestiones en la participación, en cómo nos organizamos para la participación, pero también en la agenda que discutimos, en los temas que discutimos, sea el ámbito que sea, que también siempre esté como trayendo este tema a la luz, ¿no? Visibilizando que hay algo del orden, y alguna dimensión del cuidado que podemos poner en discusión, sea la tarea que estemos haciendo. Perfecto. A ver. Ahí tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles son las medidas puntuales que se piensan tomar en cuanto a las cuotas alimentarias?
Bueno, nosotras estamos trabajando justamente junto al Ministerio de Justicia. Ya estuvimos trabajando con ellos, son los responsables del registro de deudores alimentarios. El registro estaba subutilizado totalmente, ahora se activó, duplicó en desde este año casi duplicó la cantidad de inscriptos que había, pero vos los levantás del registro de morosos cuando empezaron a cumplir, y es bajísimo lo que ocurre con eso. Por eso digo que hay que trabajar mucho en la prevención, el cambio de prácticas. Estamos haciendo campañas respecto al cuidado, pero también haciendo acuerdos, por ejemplo, con el fútbol para que en espacios deportivos, porque tiene sanción los morosos frente al registro, pero eso es competencia municipal. Se está trabajando para que tampoco puedan participar de espacios deportivos. Hubo una jueza en Córdoba que dio un fallo de ese tipo y acá lo estamos trabajando con deportes y con la Agencia de Seguridad en el Deporte. Estamos trabajando para que junto al Ministerio de Justicia y la Corte Suprema, los juzgados de familia, de paz, buscar alguna resolución que establezca y homogeneice las intervenciones, porque parte del problema es el Poder Judicial, una vez más, como lo es en tanto de nuestras vidas, también lo es la falta de acceso a la cuota, pero también necesitamos una reforma legislativa nacional y alguna de procedimiento en la provincia, porque hay un problema en torno a la actualización y la indexación de los aportes que se establezcan. Ahí necesitamos que haya un piso que se garantice. Hay algunos proyectos de ley interesantes en ese sentido, así que ahí hay como una serie de acciones del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Legislativo para cambiar, y de campañas de difusión, de cambio de prácticas, que estamos trabajándolas en distintas instancias del Ejecutivo, como dio el informe que hicimos, alrededor de 30 acciones, y estamos en esa línea de esas acciones trabajando. Adri, Bueno, no se te escucha. Bueno, espera, quería hacer una preguntita yo, Sí. en función de las preguntas que están haciendo las compañeras, ¿no?, sobre las pensiones alimentarias, que son tan dificultosas a veces de recibir para los hijos, si es posible considerar la posibilidad del Estado como mediador a través de la ANSES, y pregunto esto en función de la experiencia francesa, en que intercede cada vez, y entonces el deudor deja de ser un deudor de la esposa o de la mamá de los chicos, que es una herramienta que les permite a veces a los papás de chantajear afectivamente a sus hijos de esta manera financiera, y pasan a ser deudores directos del ANSES. Y es el ANSES que adelanta el dinero a las familias. Más. Se me ocurrió... Eso requiere de un cambio legislativo, o sea, están discutiendo iniciativas de ese tipo. Sí, con el ANSES se viene trabajando en el tema, pero ahí requerís de cambio normativo para hacerlo. Ok. A ver, acá en el Facebook tenemos una pregunta que dice: ¿las víctimas de violencia dónde pueden pedir ayuda? Bueno, está la línea 144, que tiene una línea de WhatsApp también, y ahí, depende del municipio en el que sea, los municipios también tienen líneas telefónicas de las áreas de género de los municipios. Pueden escribir al WhatsApp o por cualquiera de las vías de comunicación con el Ministerio en general, depende si es de la provincia de Buenos Aires, el equipo la asesora, ve, caracteriza cuál es la situación. Esa es un poco la función, es una línea de primera atención, la línea 144, y personal especializado de distintas disciplinas y que orienta, asiste, acompaña ahí en esa primera intervención para ver hacia dónde ir y la deriva al lugar según el territorio en el que viva, el municipio en el que viva la persona que sufre la violencia. Bueno, no sé si quedan más. Acá tenés una más, Adri. Dice, pequeñas Tenemos cooperativas de cuidados.
pensadas para prestar servicios a familias, ¿sería posible pensarlas, Estela? Por ejemplo, cuando los maternales no alcanzan para contener a las niñas, cuyas Pequeñas, mamás ¿cómo? trabajan. No te escuché. La A ver, primera dice, pequeñas cooperativas de cuidado pensadas para prestar servicios a familias, eso dice si sería posible pensarlas. Mira, Por hay mucho de eso. Yo hoy mencionaba en mi primera presentación respecto a las comunitario, ¿no? Hay enorme cantidad de experiencias de lo comunitario que funcionan, jardines, centros comunitarios, espacios de distintas... El tema es que sigue siendo insuficiente y todavía no alcanza. Creo que además pensemos la dimensión de la provincia de Buenos Aires, que la escolaridad en la mayoría de los casos incluso todavía es de simple escolaridad, ni siquiera es de doble, pero la verdad que sí, necesitamos que se amplíe y no podemos pensar que la dimensión de la que estamos hablando solo se puede responder con el sistema formal educativo. Entonces los ámbitos comunitarios con distintas formas son alternativas, existen muchos, hay que mejorar, esa mesa interministerial está trabajando en ese diálogo también, y hay un planteo que lo llamamos el nuevo pacto hacia las infancias. Queremos que nuevamente los únicos privilegiados sean los niños y las niñas y las niñeces, así que ese es un desafío, sobre todo con los niveles tan elevados de pobreza en los que estamos atravesando. Bueno, si les parece, podemos entonces ir cerrando esta primera parte, agradeciéndole profundamente a Estela su participación y su presencia en este sexto curso de formación de El trabajo y los cuidados son tan mujeres, hombres y disidencias. Bueno, muchas gracias. Ahí Muchas gracias a ustedes y que sigan con una muy buena jornada. Gracias. Gracias. Podemos entonces continuar, si les parece, con nuestra segunda participante hoy. Se trata de Adriana, se te oye muy mal. Pérez Cesaretti, una activista de larga data, es médica, ¿me escuchan? Es especializada en discapacidad intelectual y experta en accesibilidad cognitiva. Samantha es también traductora de lengua de señas, es presidenta de la ONG Tremo Cowell y referente del programa de Special Olympic en Mendoza. Bienvenida, Samantha, al sexto curso de formación de formadores en género y derechos humanos con el tema Mujeres y Discapacidad. Te dejamos entonces compartir lo tuyo con todas nosotras y nosotres. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad. La verdad que para mí es un honor poder compartir con ustedes todo lo que desarrollamos en Mendoza en relación a la discapacidad. Ahí compartí algo en pantalla, ¿se ve? No, todavía yo no lo veo. Se ve tu pantalla de la computadora. ¿No se ve el PowerPoint? No, me parece que tenés que entrar en la otra solapa. A ver. En esta. ¿Ahora? Ahí no estarías compartiendo. Vamos a ver.
¿Compartiste en el botón verde compartir pantalla? Sí, sí. A ver, ahí, ¿no? ¿No? Ahí lo que tenés que hacer es abrir la pantalla que querés compartir y en Sí. donde dice compartir pantalla elegís la pestaña que querés compartir. Entonces ya si tenés abierto el PowerPoint de antes, directamente Bien. compartís el PowerPoint. Ahora sí, a ver. ¿Ahora? Ahí está. Ahí está. Ahora Bien. sí. Bueno, primero que nada eso, muchísimas gracias por la posibilidad. Para mí es un honor estar compartiendo este encuentro con todas nosotras y nosotros, para poder repensar justamente sobre la temática que nos atraviesa y que atraviesa mi vida, porque hace muchos años que me dedico a esto, y me apasiona la discapacidad. Y bueno, hablando de igualdades, justamente las mujeres con discapacidad atraviesan un doble desafío, en primera instancia por ser mujer y también por tener discapacidad. Digamos, el trabajo a veces es como remar en el barro, es mucho más complejo quizás que en otras situaciones y circunstancias que uno puede atravesar. Siempre me gusta pensar junto a la gente que me acompaña un poco cómo ha ido modificándose este concepto, que es un concepto dinámico y que no siempre es considerado como tal. Es un concepto que está creciendo y cambiando, inclusive en el presente mientras nosotros estamos hablando, ¿sí? Si queremos hablar y pensar sobre la discapacidad, tenemos que pensar la conceptualización que este concepto ha tenido a lo largo de la historia, de nuestra historia, y de aquellos tiempos donde no fuimos parte, pero seguramente estamos atravesados por nuestros ancestros y sus concepciones, ¿sí? Y eso por ahí son los prejuicios que atraviesan nuestros pensares y nuestros haceres desde el lugar que nos toque estar. Si nosotros hablamos del concepto de discapacidad, podemos hablar de tres grandes fases que atravesó este concepto. Una primera fase, en la antigüedad, fue el paradigma de la prescindencia, o sea, es de hablar desde la discapacidad o la persona con discapacidad como una persona insana, idiota, inútil, que justamente si nosotros tratamos de asociar la palabra a algunas expresiones artísticas como pintura, vamos a encontrar en la antigüedad muchas escenas de gente empujando en el monte a alguien que era justamente un inútil, un insano, y cómo digamos, esa concepción atravesó a todas las personas con discapacidad. Entonces, en muchos lugares del mundo, incluso el infanticidio fue considerado para poder eliminar de la sociedad a todas estas personas que las consideraban hasta incluso malditos, ¿sí? Si bien también hay, por suerte, afortunadamente, cuando uno empieza a investigar en la antigüedad, en culturas primitivas, una concepción totalmente contraria. Se pensaba que tenían poderes, digamos, mágicos, se los consideraba, hasta incluso en algunas tribus de Centroamérica, se generaba un apoyo, como serían ahora los acompañantes terapéuticos, un apoyo desde la comunidad para ir acompañando en el crecimiento y el desarrollo de cada una de esas personas, porque justamente eran considerados personas, pero en su gran mayoría, en esta primera fase, atravesaron esto que decíamos, eran considerados inútiles para esa sociedad. Luego, en una segunda fase, con la adopción del cristianismo, comienza una visión diferente de la discapacidad, y asociados también al amor al prójimo, se consideraron desde una mirada más asistencialista, ¿sí? De poder brindar un apoyo, una contención, y generar espacios, entre comillas, de cuidados donde esas personas pudieran estar. Así surgen los primeros hogares y manicomios, que todos sabemos cómo luego terminaron siendo cárceles y espacios de maltrato y de horrores sufridos por todas las personas que tenían algún tipo de discapacidad.
más cercanos al siglo XX, ya nos encontramos atravesados por un modelo más de rehabilitación, que está estrechamente vinculado a lo médico, ¿sí? Y que fue consecuencia de no solo de la época de la industrialización y de todas las secuelas que dejaron algunos trabajos, sino también de las posguerras, y esta concepción estaba justamente enfocada en que esa persona con discapacidad tenía una deficiencia y esa deficiencia debía ser mejorada para transformar esa realidad, digamos, y que esa persona pudiera ser normal. ¿Qué pasa con este paradigma, con esta mirada de la discapacidad, que consideraba que la discapacidad era el problema de la persona que la padecía en ese momento, porque se consideraba también una enfermedad? Y esto atravesaba todas las legislaciones, las prácticas jurídicas y las posibilidades, ¿sí? Más cercano a la actualidad, por suerte, vivimos otro movimiento que está en constante crecimiento, que no piensa la discapacidad como un problema de aquel que la posee, sino que tiene que ver con la estructura que también lo rodea, que es una estructura social. Si nosotros pensamos en el concepto de discapacidad, vamos a ver si puedo cambiar, creería, si cierran los ojos y los vuelven a abrir, que en el imaginario social de cada uno y cada una de las que estamos acá, nos va a venir inmediatamente a nuestro cerebro esta imagen, que es el símbolo que ha representado por muchos años este concepto, ¿sí? Pero como yo venía mostrando, nosotros siempre vamos a transitar no solo el presente que vivimos, sino también todo lo que nuestra historia trae de generación en generación y todo lo que se nos transmitió. Pensar en la discapacidad como un símbolo único, aunque digamos el símbolo se genere para visibilizar algo, estamos acotando nuestra visión sobre ese concepto. Mientras también, siempre lo digo, las palabras crean realidades. Mientras menos palabras tenga para describir esa realidad, por ejemplo, si solo puedo pensar en esa persona con discapacidad como un idiota, un insano o un oligofrénico, que fueron por muchos años incluso diagnósticos, etiquetas diagnósticas. Hasta el día de hoy, yo me agarro la cabeza cuando veo oligofrénico en neurólogos que diagnostican a personas con discapacidad con estos diagnósticos que ya son obsoletos. Bien, mientras menos palabras tengamos para describir esa realidad, y más si esas palabras tienen una connotación negativa, más alejados vamos a estar de poder conocer de aquello que estamos hablando, ¿sí? Entonces, yo siempre planteo que este símbolo ya dejó de representar, pero a su vez representa el imaginario social de quienes todavía continúan pensando en la discapacidad solamente como esta imagen. Esta imagen está atravesada exclusivamente o en su gran mayoría por el modelo médico. Yo les decía que hoy estamos atravesando en la actualidad una nueva visión de la discapacidad que implica la combinación de dos modelos, el modelo médico y el modelo social. El modelo médico es el modelo que en su gran mayoría conocemos, que es el que habla de la discapacidad como una deficiencia, ¿sí? Como una anomalía anatómica, fisiológica o psicológica presente, pero que hoy se combina con un modelo social. Este modelo social trata de dar cuenta de que la discapacidad no es esa deficiencia, sino que la discapacidad está vinculada a las barreras del entorno, ¿sí? No a la persona en esa silla de ruedas, sino al entorno que no logró brindar las mismas posibilidades. Por eso a mí siempre, en lugar de discapacidad, me gusta hablar de diversidad funcional, porque cuando hablamos de discapacidad estamos estrechamente obligados a hablar de capacidad o incapacidad, y es una palabra que ya creo que no nos representa y no nos invita a reflexionar o
o a discutir críticamente sobre el concepto. Entonces, si hablamos de diversidad funcional, podemos también entender esto que estoy planteando. Ya nuestra visión de la discapacidad está atravesada, bueno, acá están un poco los modelos que había hablado, está atravesada por la combinación entonces de este modelo médico y social, de la aparición, que es contemporánea, digamos, no hace tanto que estamos hablando de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y de los cambios en el Código Civil que fueron trascendentales, porque las personas con discapacidad antes tenían la figura, quizás han escuchado hablar, de la figura del curador, que no era como una patria potestad, sino que era como, más allá de eso, el curador era quien decidía por esa persona en todos los ámbitos de su vida. Yo que trabajo en territorio, digamos, con personas con discapacidad, al punto de creer que tenían el derecho de decidir si podía ejercer una vida sexual o no su hijo, porque era pensado como un poder generalizado y en todo. Lo que nos permitió esta modificación en el Código Civil es hablar de apoyos judiciales, es decir, poder visibilizar a esa persona como individuo, como sujeto de derecho, y poder analizar en profundidad cuáles son las cosas para las que necesita apoyo o ayuda, y brindar esa ayuda específica, ¿sí? Y no tener esta figura del curador, que además ya esa palabra estimo que a todos les habrá resonado de manera negativa. Entonces, la nueva significación de la discapacidad es una significación de derechos, y tiene que ver también con esto que yo decía al principio. Las palabras crean realidades, y nosotros por muchos años hablamos de discapacitado. La palabra discapacitado es una palabra alienante que quita a esa persona la significación de sujeto. Entonces ahora poder hablar de persona con discapacidad le devuelve al otro su derecho, que ¿quién dice que nosotros tenemos el derecho a habérselo quitado en algún momento? Pero por muchísimos años lo hicimos, y hoy, si bien todos estos avances y estos nuevos paradigmas han impactado a nivel de políticas públicas, sociales, en discapacidad, han atravesado lo legal, tenemos convenciones, en la práctica cotidiana esto todavía no se desarrolla. Seguimos con todos estos prejuicios y estos conceptos anteriores a estas nuevas reformas, que es lo que tenemos que pensar, y estos espacios de encuentro justamente nos ayudan a despertar respecto de estas problemáticas, ¿sí? Yo siempre trato de trabajar con imágenes, porque la imagen tiene que ver con la accesibilidad cognitiva, que es algo que tampoco muchas personas conocen. Estamos mucho más vinculados a la accesibilidad física, a una rampa, a la accesibilidad en relación a las personas que tienen alguna discapacidad auditiva o visual, pero no a la accesibilidad que tenemos que tener en cuenta para personas con discapacidad intelectual. Si hay alguien en este momento escuchando que tiene discapacidad intelectual, bueno, va a poder asociar todos los conceptos a las imágenes, y esas imágenes también van a quedar en cada una de ustedes. Entonces capaz que después se acuerden, no hablaba muy lindo, pero había una imagen de un médico, modelo médico, había una imagen, y eso nos va quedando, y todo eso va incorporando e internalizándose en nosotros mismos, y ese es el objetivo de este encuentro, que nos despertemos, que nos ayuden a seguir, a todos los que estamos en este movimiento de los derechos por las personas con discapacidad, los y las necesitamos, porque esto recién empieza, esto sí que recién empieza, y hay mucho trabajo por hacer. Bien. Si nosotros tenemos que hablar de discapacidad, fíjense cómo yo decía que el icono es obsoleto, porque hay muchos tipos de discapacidad, no una sola. Y si yo coloco como discapacidad ese símbolo que nosotros conocíamos, no va a representar al resto de las discapacidades, ¿sí? Hay que también pensar cómo podemos transformar y modificar esto, ¿bien? Cuando hablamos de tipos de discapacidades, tenemos 6 discapacidades en la actualidad: sensorial auditiva, sensorial visual, física visceral, física motora,
mental e intelectual. Entonces, tenemos que repensar las maneras de significar estos tipos de discapacidad. Y los símbolos, porque yo también quería traer hoy a colación lo siguiente. Cuando hablamos de representar algo, siempre lo hacemos desde alguna característica positiva, ¿sí? Por ejemplo, yo me puse en internet a buscar, bueno, ingeniero, a ver qué salía. Sale una persona vinculada a algo en lo cual se desempeña y en lo cual sobresale. Si yo tengo que buscar el símbolo de discapacidad intelectual, fíjense lo que sale. Una persona que tiene un pedazo de cabeza en este lado que vacío, una línea de puntos en un cerebro que no termina de cerrar, un rompecabezas con una ficha que falta, esa doble, como si fueran dos personas en una. No estamos marcando ni significando nada positivo. Si nosotros tenemos que hablar de este símbolo tan importante para nosotros, que tiene que ver con la resistencia y con el no sometimiento, está genial. Ahora, si yo tengo que volver a pensar cómo asocio eso a una mujer con discapacidad, y hay una interferencia, hay un algo por pensar, se dan cuenta que las significaciones las seguimos trasladando desde, con lo importante que son las intervenciones artísticas, la imagen, el dibujo, la música, porque con eso llegamos a todos los sectores y a todas las edades. Entonces los invito a todos a que podamos pensar de qué manera continuamos, de qué manera modificamos estas imágenes para dar una mayor representatividad a todas y a todos, ¿sí? Hay un movimiento muy importante que se está gestando, que es el movimiento de vida independiente, para poder pensar en mujeres con discapacidad que puedan estar atravesadas por este movimiento. Tenemos que pensar en inversión de políticas públicas, una fuerte inversión para poder generar esas alternativas, porque no es nada más y nada menos que eso. Nosotros como activistas lo que vamos a hacer es hablar sobre derechos, luchar. No podemos intervenir en la gestión, o sea, en la causa que produjo esa lesión, ese daño que generó esa discapacidad, pero sí tenemos que modificar lo que la sociedad hace por esa persona. Y esto es algo simple y cotidiano, es una imagen, pero es la imagen que estamos sosteniendo hace infinidad de años y que vamos a seguir sosteniendo sobre mucho tiempo más, quizás porque todavía no nos atrevemos a eso, no nos atrevemos a pensar quizás en una imagen así, pero en movimiento, no en una imagen estática que me siga hablando de ese discapacitado, pasivo, sino en una imagen en movimiento, una persona que tiene derecho y que va a luchar por eso, ¿sí? Y que tiene derechos y deberes, igual que nosotros. Entonces un poco quería yo hablar sobre, no venir a explicar ni nada, porque creo que seguramente habrá entre los oyentes gente que sabe mucho más que yo, pero sí por ahí estas reflexiones traen muy buenos resultados, y es un poco esto, sumar a la lucha de las personas con discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, a más personas que nos ayuden a avanzar y a seguir creciendo. Nosotros desde acá, desde el lugar donde yo estoy, estamos desarrollando un programa que se llama Escuelas Unificadas, que es un programa de Special Olympics, de un movimiento mundial que trabaja con personas con discapacidad intelectual, utilizando el deporte como herramienta de extensión social. Entonces, a su vez tenemos este programa de escuelas unificadas, donde lo que hacemos es concurrir a los distintos ámbitos educativos de todos los niveles. En este momento yo estoy trabajando en CEOs, que son jardines maternales del municipio gratuitos, y en la universidad. Y lo que hacemos es brindar gratuitamente formación inclusiva. Entonces estamos trabajando con las docentes del jardín, con los niños y con sus padres, y a su vez, bueno, tomé un desafío para hacer la primera vez un poquito grande, formar estudiantes universitarios, pero no de carreras que tengan relación con humanidades. Estoy en la Universidad Tecnológica Nacional, con lo que eso implica, trabajando con estudiantes de ingeniería, nada que ver con lo que tiene que ver con humanidades, formando
inclusivamente y con perspectiva de género, y plurinacional, porque nosotros tenemos en el lugar donde vivimos muchas colectividades, entonces esta perspectiva también plurinacional en relación a nuestras prácticas tiene que estar siempre presente. Además de eso, tenemos un programa de atletas líderes que está conformado con mujeres, adolescentes, jóvenes, adultas, que nos acompañan en este proyecto para contar su experiencia, para desarrollar distintos talleres y prácticas, además de su formación deportiva. Tremo Cahuel es una ONG sin fines de lucro que trabaja con personas con y sin discapacidad, utilizando una de las herramientas que es el deporte, porque también hay otra cosa a pensar, más allá de la significación de la discapacidad, sino cuál es el lugar que les damos a las personas con discapacidad en nuestra comunidad. ¿Qué pasaría en este caso para todas esas personas que están en Tremo Cahuel si Tremo Cahuel no existiera? ¿Cómo podrían mostrarle a su comunidad de qué son capaces? Y la verdad es sumamente complejo porque justamente los movimientos en relación a discapacidad están sobre todo relacionados a lo que es lo educativo, una vez que transitan toda la etapa educativa al centro de día, y de ahí más no hay mucho más movimiento. Entonces pensar una ONG que pudiera brindar este espacio de crecimiento en el interior, porque no estamos en Buenos Aires, estamos en el interior, entonces poder dar visibilidad a estos atletas, que nosotros les decimos ya cuando están en el circuito, ha traído un gran impacto en la comunidad, no solo al interior de la familia, sino también de la comunidad, y una resignificación de lo que es la discapacidad. Nacer en un pueblito como Rafael, que es hermoso, pero es chiquito, y tener mujeres con discapacidad que hayan aprendido un deporte como es, por ejemplo, la equitación, sumamente compleja, y que hayan podido viajar a un juego mundial, por ejemplo a Abu Dhabi, que en el 2019 viajamos a Abu Dhabi, tuvo un impacto gigante. Entonces empezamos a trabajar desde ahí la conceptualización de la discapacidad intelectual en la comunidad. Tremo Cahuel es una iniciativa comunitaria, ¿sí? Es una ONG donde trabajamos todos ad honorem, todos los profesionales y voluntarios, y donde se genera el espacio de aprendizaje y de contención, tanto para mujeres como para varones, que en este caso también es muy difícil de hablar de otras identidades más. Yo la escuchaba recién a la expositora, y ella hablaba qué difícil que es tener estadísticas en relación a las identidades sexuales hablando de la laboral, ni les digo hablando de la discapacidad, porque ahí uno ya tiene que empezar a hablar de mitos y verdades. ¿Cómo vamos a hablar de identidades sexuales vinculadas a la discapacidad si son asexuados? Que son unos angelitos. ¿Cuánto se ha sostenido esta idea? Y lo hacen inclusive en el día de hoy los pediatras. Entonces, ¿en qué momento yo voy a poder hablar de identidad sexual si todavía estoy hablando de que no son asexuados? O sea, dentro de también, si queremos hablar de mitos y realidades, vamos a estar toda la noche, pero también tiene que ver con eso, por eso yo les decía que esto es un movimiento en movimiento, esto recién empieza y vamos creciendo día a día. También no todos los que están vinculados a la discapacidad tienen las mismas concepciones, pero poder nacer desde un proyecto comunitario justamente nos amplía el panorama y nos da la posibilidad de poder trabajar y sumar muchísimas más herramientas, y la idea de poder estar con ustedes hoy también ha sido fructífera porque se puede conocer y se puede replicar en otros espacios. Nosotros tenemos de la ONG una consultoría de sexualidad y discapacidad, donde hemos trabajado con muchas mujeres en relación a conocimiento de su propio cuerpo, con muchas dificultades para poder desarrollarlo tanto en los centros de salud como en los clubes y en algunas instituciones, justamente por estos paradigmas que nos atraviesan. También tenemos una consultoría sobre
alimentación sana y soberana, pensando en estas prácticas plurinacionales y teniendo en cuenta las culturas y la nutrición vista desde la historia de cada uno, ¿sí? Además de lo que es el desarrollo y la rehabilitación de las personas que van, también tenemos todos estos proyectos vinculados a salud y que los vamos desarrollando justamente con atletas líderes, como les contaba, que son personas con discapacidad, que ya tienen un rol protagónico activo en la comunidad, que fue logrado a partir de todo este crecimiento, de esta inserción dentro de la ONG. No estoy veo que hay un montón de mensajes, pero no voy mirando las preguntas. Yo después te las centralizo, Samantha, tranquila. Ah, bueno. Perfecto. Bien, en relación también a los mitos y verdades que nos atraviesan, tampoco es posible hablar de mujer, discapacidad y trabajo como tres conceptos que tengan alguna vinculación posible, porque justamente en esto de que son eternos angelitos, es muy difícil pensarlos en un rol activo y protagónico de su propia vida. Es muy difícil trabajar también, no solo con la familia, sino con las mismas personas con discapacidad, que tienen derechos, pero también tienen deberes. ¿Sí? No hay un espacio de responsabilidad generado dentro del entorno familiar, ni sostenido en la comunidad para poder, sobre todo hablando de discapacidad intelectual, para poder hacer transitar este proceso laboral. Entonces, bueno, eso es un gran desafío. Otro gran desafío, yo pensaba qué importante es que hayan invitado a alguien de una ONG y no solo de un ministerio o de una institución educativa, porque lo que también está desvalorizado en nuestra sociedad es la educación no formal, que es lo que nosotros desarrollamos. La educación no formal ha sido trascendental en el crecimiento de las personas que tenemos hoy en la ONG, incluso han aprendido a través de ciertas prácticas deportivas como la equitación, letras, palabras, reconocimiento del dinero, y hay otra cosa vinculada también a lo laboral que hablaban recién, y es el trabajo no remunerado no es trabajo. Es así, la concepción de lo que nosotros estamos haciendo, que es trabajo ad honorem, no tiene, es como si no tuviera valor, ¿sí? Nos pasa en un pueblo chico, me imagino en las grandes ciudades, entonces eso también hace que desvaloricen el trabajo cotidiano y los resultados del trabajo. Y más, piensen que nosotros, sin ofender a aquellos que puedan llegar a realizar estos deportes, pero estamos generando la posibilidad de desarrollar deportes muy elitistas, como es la equitación, que no cualquier persona con discapacidad tiene acceso porque son deportes caros, como es el tenis, también realizan tenis. Hemos abierto el abanico de posibilidades a deportes que quizás de otra manera no podrían realizarse porque tampoco tienen desarrollo, al menos en la provincia. Bochas, tenis, natación. En realidad uno cuando habla de personas con discapacidad lo vincula más al fútbol, al atletismo, y bueno, y aquí hacen también esquí en nieve, raquetas en nieve, porque bueno, acá tenemos nieve, y se ha abierto mucho el abanico de posibilidades justamente por eso, por poder generar un espacio que tenga la misma calidad que al que puede concurrir otra persona sin discapacidad. Y tenemos a su vez un programa que se llama Atletas Unificados, donde personas sin discapacidad entrenan y compiten junto con personas con discapacidad. Entonces tengo jóvenes de la secundaria entrenando junto con personas con discapacidad y compitiendo. Y eso también resignifica, porque nosotros lo que necesitamos es tener formadores de opinión. Los adolescentes hoy por hoy son formadores de opinión y necesitamos eso para poder modificar todo esto que veníamos hablando, ¿sí? Para que nos ayuden a este movimiento, y no solo el movimiento de poder modificar las concepciones en discapacidad, sino a uno que es también, y no menos importante, que es volver a hablar de comunidad,
no de sociedad, sino volver a hablar de comunidad, de que el individualismo, como decía recién, que la verdad que iba a prender la cámara y le iba a aplaudir, dejar de lado el individualismo y poder tener proyectos comunes es algo invaluable y realmente nos hace crecer como seres humanos y nos hace ir avanzando día a día y tener esa lucecita de esperanza, de pensar que otro mundo, yo siempre lo digo, que otro mundo es posible y que va a ser posible con las prácticas que cada uno pueda ir desarrollando, ¿sí? No sé cómo voy con el tiempo. Bueno, bien, Samantha, desde ya agradecerte porque es muy valioso todo lo que hemos venido escuchando. Retomé yo, les cuento, porque Adri está con un problema en el audio, vieron que se escuchaba entrecortado, así que te voy a ir haciendo las preguntas que figuran en el chat. Bueno. Luciana de San Juan dice, ¿cómo afecta el recorte en salud en este sector? La verdad que es lo que yo decía, poder hablar. Tratemos de que nuestra mirada vaya más allá de la rehabilitación, porque desde ya en la rehabilitación, en todo lo que tiene que ver con la parte educativa afecta, pero si nosotros también queremos dar igualdad de oportunidad y hablamos de un movimiento de vida independiente, no es posible pensar ningún tipo de recorte. Afecta totalmente y genera un quiebre en estas nuevas perspectivas, ¿sí? que son complejas, pero que necesitan absolutamente del apoyo y de políticas vigentes que estén vinculadas a estos nuevos paradigmas. Bien. Bueno, hay cantidad también de agradecimientos por tu exposición. Acá habla una mamá que dice que también los progenitores tienen muy mala situación en el ámbito laboral, que no comprende que tienen que atender cuando tienen un niño, una niña con discapacidad, ¿no? Sí, hay también todo un tema, yo que trabajo desde niños a adultos mayores, la concepción también de los papás con personas con discapacidad que ya son adultos mayores es muy diferente, entonces cuesta mucho por ahí el compromiso o generar nuevas alternativas porque también están atravesados por la concepción de que lo que pueden hacer es solo esto. Está bien, si no hay otras alternativas, si no se generan, no importa porque esto es no quiero hablar de merecido, pero es un poco lo que está en el discurso internalizado, entonces cuesta, es como muy estático su accionar en relación a sus hijos. Por ahí cuando son más chicos sí, porque bueno, dependen de uno y hay que generar esas oportunidades, pero es lo que en la práctica nosotros vemos y es algo con lo que luchamos permanentemente. Acá vi una yo que me dice, el caso de diversidad funcional mental, qué reemplaza al curador y qué alcances tiene. Justamente es para eso, para la discapacidad mental o intelectual. Lo que se hace es dar de baja la curatela que puede haber tenido la persona y se analiza cada caso individual, a ver hasta dónde necesita un apoyo y hasta dónde no. Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual leve que tiene adquirida la lectoescritura puede llegar a desarrollar o sea, tiene comprensión, manejo de dinero, no necesita apoyo en todo. Sí para transacciones económicas o muy abstractas o que impliquen muchas sumas de dinero, pero no para el resto, entonces puede tener su propio manejo. Eso se va analizando caso por caso y es algo nuevo que recién empieza. Bien, acá nos comparten también una experiencia. Enrique dice que he crecido y fui criado como hijo y también soy hermano de mujeres no videntes en ambas, mi hermana y mi madre. A pesar de todos los avances y logros en la lucha, les prevalece el sentimiento de soledad. Las barreras del entorno, reales y simbólicas, todavía son hegemónicas en la sociedad y el Estado. Sí, la verdad que sí. Mira, esto está atravesado cuando yo me vuelvo a San Rafael porque yo estuve en otro lugar. Empecé a trabajar en la Junta Médica de Discapacidad y ahí y en el entorno, en la comunidad, veía muchas personas con discapacidad, adolescentes, adultos, que no tenían amigos, que no tenían grupo de pertenencia, y el espacio de la ONG justamente nació en primera instancia por eso, y hoy tienen amigos, hoy
algo común quizás para el resto de la sociedad, pero no se iban a dormir a ningún lado, no los invitaban a los cumpleaños, entonces entiendo lo que dice Enrique y la verdad que es así, cuesta ese espacio y es por esos estereotipos y esas concepciones que tenemos. Porque no hay, eso también es, no hay personas con discapacidad peligrosas, hay personas peligrosas, ¿sí? Entonces eso es algo que también nos atraviesa y por eso muchas veces se discrimina o se aísla a la persona con discapacidad porque está muy arraigado que son violentos, que son peligrosos, y no es así. Las personas son buenas, las personas son malas, no la discapacidad define eso. Acá nos dice Camilo, dice, ¿por qué se ha decidido seguir usando en esta exposición la palabra discapacidad? Muchas exposiciones nos traen la actualización del término, pero cuesta el cambio o por algo en particular. No, el cambio actual es personas con discapacidad. Para hablar de diversidad funcional, que yo lo dije en un principio que lo prefería, todavía hay un camino por recorrer. Donde ustedes busquen en el ministerio, en lo que sea, van a encontrar hablar de discapacidad. Sí, el cambio que van a encontrar, permanente en todos lados, es hablar de discapacidad intelectual o mental, y no de retraso o de términos que ya están en desuso. Y Ale Etel nos dice, cuando fui estudiante de trabajo social y analizamos la nueva ley de salud mental, si bien es superadora y pretende reconocerlos como sujetos de derechos, que sin duda lo son, también interpretó que el Estado se lava las manos en tanto acompañar con políticas públicas reales. Sí, es lo que hablábamos recién. Hay como un movimiento que está atravesado por paradigmas que superan la capacidad que ha tenido el Estado o las personas que llevan adelante los cambios en las leyes y el acompañamiento. Sí, hay una desigualdad, hay como dos caminos que no logran ir a la misma velocidad. Eso es cierto. Bueno, Samantha, en nombre de Adriana, que pobre se quedó sin audio, y del resto de las compañeras y compañeros de APDH, te agradecemos, la verdad, tu exposición, que fue sumamente enriquecedora. En lo personal, yo estuve viviendo en San Rafael 10 años, así que algo conocía sí, del trabajo de ustedes. Así que, bueno, desde ya, muchas gracias. Gracias a todas y todes por haber estado en nuestro curso, y les invito a participar en la 7ª clase el miércoles que viene. Y bueno, los invito a abrir los micrófonos para el aplauso. Gracias, muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Gracias.